El presidente electo Andrés Manuel López Obrador propuso una nueva ruta para tratar de resolver el caso Ayotzinapa en el cuarto aniversario de que sucediera esa tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural. Una ruta que no está exenta de riesgos y de peligros, sobre todo por las dificultades de reponer un procedimiento y lograr una indagatoria después de todo este tiempo. Sin embargo, es imprescindible, o por lo menos así le parece al próximo gobierno, que se llegue a esclarecer un caso del que en buena medida, como se trata de un asunto, de un caso emblemático, depende rescatar también la confianza en la justicia. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para arrancar aquí en el foro con nuestro programa de hoy. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una marca de impunidad en la piel de la justicia. Se ha convertido en un estigma porque a 4 años parece que poco ha pasado para que en verdad se resuelva el crimen y la crisis de derechos humanos que evidenció del país. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aceptó ante padres de los normalistas desaparecidos emitir el primer día de su gobierno un decreto por el caso de Iguala en una reunión privada en la que también asintió con la demanda de crear una comisión independiente que retome la investigación y nuevas líneas de trabajo. En este contexto, su gobierno se moverá en un terreno escabroso respecto a la crisis de derechos humanos y de la solución del emblemático caso Ayotzinapa que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confía resolver. Por lo pronto, el próximo gobierno está sometido a 3 grandes exigencias de las víctimas y de la sociedad civil. La primera, crear una comisión de investigación independiente, como anunció ya López Obrador, en los términos del Protocolo de Minnesota, que aplica cuando hay desapariciones escandalosas que no puede resolver la justicia formal. Esto con la participación de las familias de las víctimas. La segunda, incorporar un mecanismo internacional de expertos como el GIEI con decreto expreso del próximo Ejecutivo a todos los niveles de gobierno para colaborar en la indagatoria y, relacionado con lo anterior, la designación del fiscal general que antes del 1 de diciembre le corresponderá presentar a Peña Nieto en presumible acuerdo con López Obrador, del que será responsable de reactivar la investigación. La complejidad de esta ruta es mayúscula porque atraviesa por la propia definición del plan de paz al que López Obrador se comprometió antes de tomar posesión cuando concluyan los foros Escucha con las víctimas y otras mesas de análisis de la política de seguridad con la sociedad civil. Pero comienza a abrirse paso el reclamo de las víctimas, justicia. López Obrador además ofreció no dejar de considerar que hay más de 140 detenidos que deben declarar sin tortura y sin presión. No es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad. Por eso yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer. Cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galíndez Guerrero, reconoció que la respuesta del próximo gobierno es una esperanza para conocer la verdad. Muchas gracias por ese compromiso, por esas puertas que nos abrieron y nos han dicho que están dispuestos a cualquier diálogo, lo cual el gobierno actual no lo hizo. Tuvimos que manifestarnos. Nos ha estado acabando con este dolor, pero creo ahorita nuestro corazón late.
Nuestras esperanzas están en ellos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno está comprometido con la justicia y con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde luego es el caso más emblemático de impunidad que ha habido en la actual administración, el caso Ayotzinapa. Se propone ahora el próximo gobierno una nueva ruta. Vamos a tratar de analizarla, en qué consiste, cuáles son las oportunidades reales que tiene de alcanzar lo que se propone, la verdad, la justicia, en ese caso de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural del caso Iguala. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy la directora de CENCOS, Itzel Cisneros. Itzel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por venir. No, hombre, acá andamos. Y ya lo conocen, ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, Alberto Solís de Serapaz. Muchas gracias por invitarnos. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Perfecto. Gracias por venir. Me gustaría que arrancáramos una nueva comisión para el caso Ayotzinapa. ¿Qué oportunidades le ves y por qué? Digamos, de romper, déjame ponértelo así, un poco ofensivo, de romper un poco el círculo de esta sensación de que a pesar de todo lo que ha sucedido, pareciera como que nada ha pasado. Yo creo que justo la diferencia, ¿no?, con esta comisión de la verdad, que al final no es vinculante, no es una recomendación administrativa, no es que los jueces tengan que hacer o tengan que encarcelar o tengan que buscar la justicia de lo que salga de esta comisión, pero sí creo que la diferencia con lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto es escuchar a los padres y madres de Ayotzinapa, ¿no? Realmente empezar desde ahí, que creo que es lo que nos falta un montón en este país. Los que son víctimas son ellos, ¿no? Y justo el que solo el presidente se haya reunido en dos ocasiones con los padres y madres, como bien decías, un caso tan emblemático como donde tuvo tantos bemoles, todas las cuestiones de las verdades históricas y el caso de Tomás Herón en un río de Cocula, sospechosamente con uno de los supuestos implicados. Creo que con esta comisión de la verdad por lo menos le da este espacio, ¿no?, de que los padres y madres se sientan cobijados por el propio gobierno que se llevó a sus hijos, ¿no? O sea, también esto al final el Estado mexicano no ha tomado la responsabilidad de que quienes se los llevaron eran parte del Estado mexicano como tal. Ahora dice Itzel, no va a ser una comisión vinculante, es decir, se va a crear de acuerdo. Hay como varias ideas sobre la mesa y a lo mejor nos tienes que ayudar un poco a entenderlo, pero por lo pronto lo que dice es, se va a crear una nueva comisión que va a buscar la verdad, va a ser independiente y un poco en la línea del protocolo de Minnesota, cuando tienes desapariciones escandalosas. Va a haber una participación de los familiares. Una participación de los familiares, pero no correspondería, digamos, al trabajo de una fiscalía formal. ¿O sí? No, es una comisión de investigación, pero producto de una sentencia. Esto también es algo diferente, ¿no? O sea, finalmente no está corriendo nada más por el planteamiento de la voluntad del Ejecutivo. Hay una sentencia que estamos planteando que se va a cumplir. Y ahora además también surge, porque claro, el proceso está en una discusión que probablemente se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de todas maneras ahora se ha planteado pues que va a haber un decreto presidencial que la crearía. Entonces, si va por la línea del cumplimiento de la sentencia, bueno, hay que ver los alcances, porque finalmente la investigación, aunque nunca deja de estar en las manos de la fiscalía, que esperemos que ya haya fiscalía para ese momento. Es que esa es la otra pata. Yo tengo, a ver, ayúdenme a entender, porque yo traigo tres patas sobre la mesa de la ruta que propone el próximo gobierno. Uno, la comisión de la verdad, que sería rescatar el fallo de Tamaulipas, del primer tribunal colegiado, que dice hay que crear una comisión de investigación independiente y autónoma y no digamos, inserta dentro de la estructura nacional de la Procuración de Justicia. Exacto. Dos,
un decreto para pedir que todas las autoridades abran en la información y sea absolutamente transparente. Y 3, una fiscalía que debe de ser nombrada por el actual gobierno en caso de que mande la propuesta antes del 1 de diciembre y que se presume un acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto. Híjole. Sí. Ahí sí yo no sé lo del acuerdo, la verdad, sobre todo porque en el informe de gobierno Enrique Peña Nieto sale a decir que la verdad histórica es su verdad y va a seguir siendo su verdad. Entonces yo no sé qué tanto se pueda estirar esa liga de que sea el gobierno actual el que cree esta fiscalía. O sea, ustedes no ven entonces el fiscal en esta administración, se tendría Es que ser hasta el siguiente. Bueno, ellos sí que tienen el planteamiento de llegar con nuevo fiscal. Sí. Eso sí es, o sea, Eso es se refiere público, más eso bien al ahora sí que es fiscal público y general. notorio. Sí, Sí. sí, lo han dicho Ahora, abiertamente. Así lo han dicho. Y eso va más allá del caso Ayotzinapa. Eso habría que ubicarlo más en general en los planes que ellos han trazado desde la campaña, ¿no? Para eso se ha venido trabajando en la ley orgánica que se acaba de presentar además y ya irá probablemente avanzando en su proceso legislativo y ellos quieren acelerarlo lo más posible para llegar con nuevo fiscal ya habiendo aprobado una ley orgánica. Eso es materia de otra discusión de fiscalía que sirva, que Exacto. también cuando quieras podemos venir los dos. También Somos estamos parte involucrados del ahí. espacio. Pero al final la investigación, esta comisión de investigación, aunque sea autónoma, ¿tendría o descansaría en la Fiscalía General o no? No, sí, la comisión de investigación tiene que seguir siendo, o sea, sigue teniendo el Estado el deber de hacer la investigación. Lo que hay es finalmente, sí, un órgano de investigación autónomo que acompaña, que abre las líneas de investigación y que además va a tener la colaboración de la CNDH y de organismos internacionales. Eso es lo innovador finalmente. O sea, un poco como la Comisión Anticorrupción de Guatemala, la diferencia es que ahí la tripulaba la ONU y aquí no. No, exacto, y aquí va a tener finalmente más bien una lógica de generar la investigación, de buscar las líneas de investigación y coadyuvar. O sea, digamos, el Estado no deja de tener, y el Ministerio Público no deja de tener la facultad. Porque además Ok. en Guatemala ahí sí era 100% vinculante, ¿no? Las Lo que CICIG, dijeran ¿no? es las CICIG, Sí, estas sí. comisiones de la verdad. Aquí justo en la mañana escuché una entrevista con la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que decía eso, que era, o sea, que al final iba a salir una recomendación administrativa, ¿no? Y que entonces se le iba a decir como, esto es lo que nosotros haríamos, pero que realmente quien tenía el poder, pues era el Poder Judicial, al final de decir, estas son las pruebas que me trajo el Ministerio Público, estas son las pruebas que me está trayendo esta comisión, estas son las pruebas, y entonces sí, decidir. Porque además tienes una bronca en medio, que es, a ver, está el tema en la Suprema Corte porque la PGR impugnó el fallo de Tamaulipas diciendo no existe constitucionalmente facultades para crear una organización así. Sí, el planteamiento es que no tienen las condiciones para formar esa comisión. Pero bueno, ahorita ya el colegiado de Tamaulipas en principio dijo sí que tienes las condiciones, o sea, puedes hacerlo. Claro, lo va a acabar dirimiendo la Suprema Corte, es lo más probable. Y la misma exministra Sánchez Cordero a los padres el día de ayer les decía, pues yo pienso que esa sentencia ya está firme, que esto está claro, que no se debería de echar atrás para la propia Suprema Corte. Pero bueno, no lo sabemos. También viene el decreto presidencial, eso ya también es un compromiso finalmente del Ejecutivo. Sí, ayer lo anunció el observador. Y eso también permitiría, porque el Ejecutivo está en todas las condiciones y tiene las facultades de crear una comisión de investigación también en esta vía, ¿no? O sea, a ver, lo que estoy entendiendo es si, por ejemplo, el fallo de la Suprema Corte fuera diera reversa al fallo del Tribunal de Tamaulipas, un decreto presidencial podría crear una comisión de investigación de esta naturaleza. Pues es más, o sea, ayer Andrés Manuel dijo que no se iba a esperar siquiera que la Suprema Corte dijera que sí o que no, que ellos iban a crear por decreto esta comisión, ¿no? Porque además los procesos en la Suprema Corte tampoco es como que muy de aquí ágiles. a mañana ya esté todo aprobado o negado, ¿no? Entonces justo lo que él decía ayer era que la iban a crear, ¿no? Ahora, no deja uno de pensar las dificultades que implicará investigar un caso en el que ahí sí creo que casi hay consenso sobre la existencia de fallas en el procedimiento
que ha tenido vicios desde el origen, que contiene, son los calificativos que usó el GEI, sí. omisiones. Sí. A ver, después de 4 años reponer una investigación, ¿qué pasa si a pesar de incluso este nuevo diseño y esta nueva ruta no se alcanza a esclarecer los hechos? Bueno, sería muy preocupante porque en realidad lo que mostraría es el reflejo de la impunidad, de qué tan profunda es la impunidad en México y qué tan difícil nos va a ser desmontar todo este andamiaje, ¿no? Y claro, pues sí es un reto muy fuerte. Ahora, empezar por uno de los casos más emblemáticos, poner esta fuerza como la que se está imprimiendo aquí, me parece clave. Pero claro, hay que ubicar, es uno de por lo menos 38,000 desaparecidos, pero de los que han reconocido el Estado en el registro, pero que pensamos que pues 3 veces más la cifra, más todos los casos de impunidad que finalmente estamos viviendo. Entonces, evidentemente, pues se van a necesitar herramientas y instrumentos de otro calado, ¿no? No, y bien complicado cuando el fiscal especial actual del caso Ayotzinapa, también lo escuchaba el otro día hablar al respecto, que es Alfredo Higuera, y decía, no, a ver, no es lo mismo torturar que agarrarlos a cachetadas, ¿no? O sea, tú siendo el fiscal de un caso ya estás diciendo, bueno, sí, los policías agarran a cachetadas, pero eso no es tortura, no te preocupes, ¿no? Es como, o sea, se tiene que cambiar toda la estructura y justo también por eso volvemos al tema de fiscalía que sirva, ¿no? Y de cómo nuestras fiscalías, nuestros ministerios públicos, nuestros servidores públicos, pues la verdad es que muchas veces no están capacitados para hacer su chamba, ¿no? Es que por lo que dicen, no solamente es un asunto Ayotzinapa, sino, a ver, ¿qué efecto puede tener el desenlace de un caso emblemático sobre esto? Hablando del caso Ayotzinapa, las nuevas rutas que propone el próximo gobierno para tratar de esclarecer y llegar a una verdad distinta a la que ofreció el actual gobierno después de hacer sus investigaciones y que cerraba con la llamada verdad histórica que ha sido ampliamente cuestionada. Alberto, a mí lo que me preocupa es el tema de, en efecto, el impacto que puede tener un caso como estos sobre la justicia en un país en el que Ayotzinapa es un hito, pero hay 38,000 desaparecidos. Claro. Sí, no, a todos nos preocupa y además porque estamos poniendo otras propuestas en la mesa, ¿no? Finalmente, ¿Qué otras propuestas has? Pues las que se presentaron el 14 de septiembre también en este diálogo de las víctimas con Andrés Manuel y el equipo de Encinas y Olga Sánchez Cordero, en el cual venía, por ejemplo, el mecanismo internacional contra la impunidad, el cual justamente busca generar colaboración también de organismos internacionales, de expertos internacionales reconociendo que hoy por hoy pues no alcanza con la justicia local, que tal cual, que los sistemas de procuración de justicia del país están absolutamente rebasados, han fallado, que en realidad sí necesitamos apoyo de la comunidad internacional para liberar la grave crisis. Y claro, necesitamos que este precedente refuerce la necesidad de que el mecanismo es necesario no solamente para un caso como Ayotzinapa, sino para un montón más, ¿no? Entonces, sí, a todos nos importa mucho lo que va a pasar en el tema Ayotzinapa. Todos tenemos expectativas positivas de que en realidad pueda salir algo nuevo, porque en realidad si existe algo de voluntad, la línea de investigación que dejaron los grupos de expertos internacionales puede llevar a muchos elementos que nos conduzcan hacia la verdad. Entonces, ¿será que estamos esperanzados? Ahora, ¿qué recepción, Michelle, esperas de las instituciones mexicanas de esta clase de mecanismos, de nuevas formas de investigación? En el caso de Ayotzinapa, acompañamiento de expertos internacionales independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso. Y en el caso que decía Alberto, digamos, del plan de pacificación, por llamarlo de una manera, que es lo que va a ofrecer... Pacificación no. Es un término horrible. Yo sé, pero es el que ha usado el próximo gobierno, es el que ellos han usado, y les proponen en otra reunión con víctimas un mecanismo internacional contra la impunidad. ¿Qué recepción? Pienso, por ejemplo, en la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué opina?
Yo creo que pienso es distinto, ¿no? Pienso en los MPs y pienso, por ejemplo, en el ejército, que ha sido, digamos, señalado en distintas líneas de investigación como uno de los actores que tendría que ser entrevistado. No, pues en este caso, empezando por el ejército, como bien dices, no los dejaron a los expertos del grupo interdisciplinario que se entrevistaran con ellos, ¿no? O sea, ahí fue una negativa. Y el gobierno mexicano dice, ahí están los expedientes, nosotros ya los entrevistamos, pero tú no los puedes entrevistar, ¿no? Sí creo que hay diferentes tipos de instituciones dentro del propio gobierno mexicano, ¿no? O sea, yo creo que la CNDH es total y absolutamente, será la recepción total y absolutamente distinta al ejército, ¿no? Pero también creo que dentro de los funcionarios públicos hay muchos funcionarios públicos que quieren hacer su trabajo y que a lo mejor no tienen las capacidades físicas o a lo mejor la capacitación o a lo mejor están total y absolutamente rebasados, que esto de verdad les da como un punch para que puedan hacer su chamba, ¿no? Y no terminen como, es el típico servidor público mexicano que no trabaja. Pero también creo que hay otra parte del servicio público mexicano que lo va a recibir muy mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque me vienes a decir qué hacer y ya tenemos de por sí como ahí una cosita en que los extranjeros nos vengan a enseñar y a explicar cosas, Y ¿no? ahora se van a meter a investigar. Literal. Asuntos además neurálgicos para la Procuración de Justicia del país. Y ahí, no sé si coincidas con el pero por lo pronto parece que se va a requerir, porque es lo que ofreció, un decreto para pedir la colaboración de todos los niveles de gobierno para que abran toda la información de la que dispongan. Así es, y me parece que es lo que toca. O sea, venga, o sea, esto no sale nada más de una voluntad del gobierno, es producto de un diálogo en el cual hemos participado las organizaciones, pero también ha participado y de una manera central y preponderante los familiares. Sí, es una presión, o sea, esto es respuesta a la presión social de los familiares de víctimas, que les están diciendo tu sistema no nos funciona y nos tiene con más de 37,000 personas desaparecidas en este país, 27,000 homicidios el año pasado, ¿no? De los cuales se resuelve creo que el 1%, ¿no? Entonces es una locura que en un país como este tengamos estas cifras. Y existe el riesgo de decepción fuerte en caso de que no lleguemos, digamos, a la prometida, ¿no? A la prometida, sobre todo para las víctimas, en efecto, más que, claro, o comenzando más bien por ellas. Siempre existe el riesgo. Ahora sí que no existe ninguna clase de garantías en general, ni en política, ni casi que en la vida, ¿no? Pero, y sí existen riesgos siempre de decepción. Es más, si hay elementos que podríamos plantear en los cuales pues todo gobierno genera decepción, todo gobierno nuevo que llega en algún marco, cuando empieza a tomar decisiones, decepcionas a una parte o a otra, ¿no? No todos los votantes son decepcionas a una parte o a otra. Me gusta tomar eso que acabas de poner sobre la mesa, porque aquí hay muchos actores que van a estar involucrados y han tenido, digamos, papeles y responsabilidades distintas. Pienso, por ejemplo, en la política de seguridad hasta donde hoy dice el próximo gobierno va a mantener al ejército en la calle, al mismo tiempo que puede ser quizá uno de los actores que sean investigados por esta comisión autónoma independiente. Yo creo que ahí va a llegar un punto en el que tiene que tronar con alguno de los dos, o sea, porque no puede seguir quedar bien con las Fuerzas Armadas y también seguir quedando bien con las víctimas que te están diciendo que las Fuerzas Armadas les están violentando sus derechos humanos, ¿no? Entonces, vas a tener que tomar una decisión como gobierno y efectivamente alguien no va a estar contento. Y esperamos que sea del lado de la verdad, exacto, que sea del lado de las víctimas y que esto sea lo que se vaya reforzando. Y bueno, además, venga, que las organizaciones no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es estar ahí vigilando la investigación, dando seguimiento. Y bueno, además tenemos la profunda ventaja de poder contar con la participación de la CID, con la participación de la ONU y con ya la experiencia de los exmiembros del GIEI, que en alguna manera se está viendo que puedan reforzar y colaborar también en este proceso. ¿Cómo se imaginan? Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta, digamos, de aquí al 1 de diciembre, cuando tome posesión? Pues ahorita, por lo pronto, seguir trabajando con el equipo de Encinas,
que es el que se fue designado para darle seguimiento a toda la instrumentación. Subsecretario de Derechos, bueno, próximo subsecretario de Derechos Humanos. Así es. Y pues seguir revisando todo el diseño y todo lo que va a venir, ¿no? O sea, eso de aquí al 1 de diciembre, y a partir del 1, además tenemos que estar pendientes de qué resuelve y cómo lo resuelve la Suprema Corte. Esperamos que todo esto, al contrario, refuerce y continúe la misma línea para el cumplimiento de la sentencia. Y a partir del 1 de diciembre, pues esperamos ponernos ya a implementar, que sirvan estos días para ir preparando todo para que en cuanto inicie el nuevo gobierno podamos empezar a cumplir con todo esto. A ver, ¿y qué implicaciones verían en dos escenarios? El que, por ejemplo, pueda ser nombrado el fiscal general antes del 1 de diciembre o no pueda ser nombrado. Es decir, si logra el actual gobierno incidir directamente a través de un acuerdo o incluso de común acuerdo con el gobierno entrante para nombrar al fiscal, o si tendrá que venir o vendría del próximo gobierno. ¿Cuáles son las implicaciones que uno y otro caso tendría para la investigación? Estamos en la nueva ruta que propone el próximo gobierno para esclarecer, para investigar, para retomar, para poner nuevas líneas de investigación, incluso del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y me quedé con la pregunta que era para los dos. A ver, ¿cómo ven este escenario si el gobierno actual logra, en acuerdo con el próximo, poner al fiscal general, designarlo, que más ya no va a ser autónomo, hasta donde entiendo, por la ley orgánica que fue presentada por Morena hace unas semanas, o si no hay fiscal autónomo y tiene que venir justo de la propuesta que entonces, en su caso, haga el próximo presidente a partir del próximo 1 de diciembre? ¿Cómo ven? El escenario de un nombramiento fuera de la terna del presidente, digamos, pero propuesto por la presidencia actual, ya no lo veo. Yo tampoco. O sea, ese ya no se ve claro. O sea, no puede haber un fiscal que responda, digamos, a Peña Nieto. A Peña Nieto. Ya ahorita Ese sería escenario ya no lo demasiado veo. aventurado de su parte, creo yo. O sea, Y además no responde justamente a este tipo de planteamientos que tuvieron después de la reunión juntos, etcétera, etcétera. Parece que o va más en esta lógica de un acuerdo para que Peña Nieto regrese la terna de Andrés Manuel de la propuesta de los 10 que manda el Senado y que el Senado escoja de la terna que plantea Andrés Manuel, o ojalá nos haga caso en Fiscalía que sirva, ¿no? Siempre hay un momento para rectificar y más bien, pues primero, la ley orgánica que se trabajó conjuntamente pues tiene un nivel que consideramos aceptable, pero siempre señalamos que faltan 8, por lo menos, artículos de la Constitución que se tienen que reformar para que esto tenga verdaderamente autonomía y eficacia con todo lo que necesita. Entonces, si de pronto logramos que eso se razone, pues entonces podríamos avanzar hacia un procedimiento de elección de fiscal que dé mucho más certeza y que pueda pues cumplirle más al país en realidad. Y justo, por lo menos a mí lo que más me preocupa es esto, que si la fiscalía, o sea, independientemente de quién sea el fiscal, que evidentemente es importante el nombramiento, pero hay toda una estructura atrás de ahora la Procuraduría y en su momento la Fiscalía, que podría llegar a ser la misma. Y el problema acá es que ya nos dimos cuenta que no funciona, ¿no? Si en un caso emblemático como este hay tantos errores y tantas omisiones, como bien mencionabas al principio, imagínate todos los demás casos que no son tan públicos, que no son tan conocidos. Entonces, ya sabemos que esos fierros que están y estas personas, muchas de estas personas, no funcionan en la búsqueda de justicia y en la búsqueda de verdad de este país. Entonces, lo que más me preocupa es que movamos exactamente esta misma estructura y nada más le cambiamos el nombre de Procuraduría a Fiscalía y sigamos haciendo lo mismo, lo cual nos va a traer los mismos resultados que hasta el día de hoy, que son más del 90% de impunidad en todos los delitos. Y es que en ese mismo sentido no deja de preocupar, me imagino que al mismo tiempo, o como lo ven ustedes, pues digamos la cantidad de cosas que hay que hacer, que están sobre la mesa. A ver, una ley orgánica, transformar la fiscalía, nombrar al fiscal,
no son cuestiones menores, es una vuelta, es una revolución dentro de la Procuración, de la institucionalidad de la Procuración de Justicia, al mismo tiempo que crear una nueva comisión, traer expertos internacionales, ponerse a trabajar, sacar un decreto. O sea, tengo una sensación como de un enorme aceleramiento. Sí, hay un enorme aceleramiento. Sí creemos, yo sí soy de la idea de que tienen que irlo procesando en los tiempos, no acelerarse. Justamente quieres hacer las cosas diferentes, pues tienes que procesarlas de una manera distinta, y entonces toca que verdaderamente se busque ir construyendo con cuidado, con expertos, ir diseñando verdaderamente bien las cosas. Pero yo diría, sí, es un montón y lo va a hacer del tamaño de la crisis que estamos viviendo. Y nos falta, de las que nombraste, falta la Comisión de la Verdad, que también planteamos el 14, falta revisar todo lo que tiene que ver con reparación de víctimas, falta que ver todo lo que tiene que ver con mecanismos de protección a testigos, y yo te agregaría arreglar muchas cosas que ya están, pero que no funcionan del todo, digamos, como el mecanismo de protección a defensores y periodistas. Y ya no tiene dinero. No, creo que eso ya lo arreglaron, pero en cualquier caso, esta velocidad no da más que para anuncios, digamos, a la opinión pública. Pero es que justo es un poco lo que nosotros les comentábamos a la gente de Morena en Fiscalía. O sea, ¿por qué no nos tomábamos el tiempo? Y si ya se trabajó en lo de la ley orgánica, pero para que esto quede bien, como es necesario para este país, si hace falta que se reformen estos 8 artículos de la Constitución. O sea, ¿qué necesidad de irnos pisando los talones si podemos llevar la calma? ¿Y cuál es la necesidad? ¿Cómo le explican ustedes? Quieren nombrar fiscal. ¿Quieren nombrar fiscal? Lo que ellos necesitaban era una ley orgánica para poder nombrar fiscal. Y pues ya tienen la ley orgánica. Nombrar fiscal, en efecto, antes del 1 de diciembre. Sí. O sea, ya tener ocupados todos los lugares para soltar los procesos, soltar las acciones. Tenían un impedimento legal, digamos. Tú no podías nombrar fiscal sin antes tener la ley orgánica. O sea, lo que se pusieron a hacer fue a construir la ley orgánica con la sociedad civil. La sociedad civil tuvimos que apostar también a una lógica de tratar de levantar la base, ¿no? Y hacerlo lo mejor que se pudiera, sabiendo que no iba a ser exactamente lo ideal como lo habíamos imaginado, pero que podríamos ir superando algunas de las grandes deficiencias y por lo menos nos abocábamos a eso. Pero ya teniendo la ley orgánica, pues ya tienen lo que les urge en realidad, que ellos quieren llegar al 1 de diciembre. Teniendo la ley orgánica ya están dadas las condiciones para... Ya no tienen ese impedimento. Para irse solos por la vía parlamentaria, o sea, con los votos, sí, para decirlo claro. Sí, ahí la tienen. Ya me voy. Un placer haberte recibido aquí, Michelle. Y vamos a darle seguimiento al tema, a ver cómo se va a poner. Cuando sea necesario, aquí andamos. Hay que seguir supervisando el asunto. Alberto Solís. Muchas gracias. De Serapaz, y Michelle Cisneros, de Cencos. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta tarde en Opiniones Encontradas, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí con este tema y mañana.